Estas escenas no proceden de los desiertos áridos de África ni de un país de Oriente Medio devastado por la guerra. Esto es Rostov, una de las ciudades más modernas de Rusia, y sin embargo, aquí, en pleno invierno, la gente espera durante horas en filas que se extienden cientos de metros solo para conseguir un cubo de agua a temperaturas de menos 20 grados. La crisis no se limita a Rostov, se extiende por todas las regiones del sur y por los territorios ocupados. Lo que vemos en Machivka, una fila aparentemente normal para conseguir agua, se repite miles de veces cada día en Donbass. El suministro llega apenas unas horas cada 3 días, y aún así no alcanza para todos. En muchos casos, los residentes se ven obligados a pasar la noche entera esperando junto a camiones cisterna para llenar botellas y cubos, o dependen de entregas voluntarias para obtener agua potable o incluso agua para lavarse. Cada vez más rusos expresan una amarga conclusión. El siglo XXI nunca llegó realmente a Rusia. Salgo a recoger nieve para lavar los platos, cuenta un residente. La amontonamos aquí, la nieve anterior ya se acabó. Esta es ya la tercera olla que traigo. Durante meses, el Kremlin presentó la destrucción de presas y canales como un instrumento para someter a Ucrania, pero esas explosiones están golpeando ahora a su propia población y a su propio ejército. Rusia se está muriendo de sed en los territorios que ocupa. Y en términos estratégicos, el mensaje es simple y brutal: sin agua no hay vida y sin agua no hay victoria. Basta con observar la península de Crimea, descrita por Vladimir Putin como nuestra para siempre. Aquellas tierras que una vez fueron verdes están hoy inmersas en lo que ya puede calificarse como una catástrofe ecológica histórica. La presa de Izovili, antaño el corazón hídrico de Crimea y con una profundidad de 70 metros, está hoy prácticamente muerta. Los grifos se han secado, los embalses se han evaporado. Desde Alushta hasta Simferópol, millones de personas esperan a los camiones cisterna con recipientes vacíos en las manos. La población vive entre la ira y la impotencia, sobreviviendo gracias al agua transportada. Familias enteras vigilan los grifos durante las pocas horas, a menudo solo 4 al día, en las que fluye un agua turbia, niños que no pueden lavarse, un miedo creciente a epidemias. Hoy, aproximadamente 2,5 millones de personas se han convertido en refugiados dentro de sus propios hogares, prisioneros en su propia tierra, como consecuencia directa de las ambiciones del Kremlin. Cuando Putin tomó el control de Crimea, el mensaje al mundo fue inequívoco. No se trataba simplemente de una anexión territorial, sino de una promesa imperial. Años de propaganda, puentes que costaron miles de millones de dólares, enormes bases militares y una imagen cuidadosamente construida del llamado mundo ruso, pero la realidad actual es devastadora. 77 asentamientos en Crimea han quedado desconectados de la vida moderna. La ironía es brutal. Una península rodeada de mar por todos sus flancos está muriendo de sed. La propia administración de ocupación rusa ha admitido oficialmente que, para mediados de 2025, Crimea dispondrá de agua suficiente para apenas 90 días. La indignación pública crece y el control político de Putin sobre la península se debilita visiblemente. El colapso de Crimea puede rastrearse hasta un solo día, un momento decisivo en el que el ejército ruso, en un intento desesperado por frenar el avance ucraniano, hizo estallar la central hidroeléctrica de Kayovka. Moscú creyó haber logrado una ventaja táctica, atrapando a los tanques ucranianos en el barro. Sin embargo, cuando las leyes de la física y de la ingeniería hidráulica entraron en juego, quedó claro que Rusia no se había disparado en el pie, sino directamente en la cabeza. El problema no es únicamente la falta de agua, es una cuestión de presión hidráulica. El canal de Crimea del Norte no es una simple zanja, es una de las obras de ingeniería más complejas de la era soviética, diseñada para mantener el agua del río Dnieper a un nivel y una presión específicos. Tras la destrucción de la presa, el nivel del agua cayó por debajo del umbral crítico. Como resultado, las estaciones de bombeo dejaron de funcionar. El sistema literalmente colapsó. En su intento por frenar al ejército ucraniano, Rusia desconectó el propio sistema de soporte vital de su guarnición. Hoy, los datos satelitales desmienten de forma contundente la narrativa del Kremlin de que todo está bajo control.
El embalse de Isovilnoye, principal fuente de agua para Alushta y las aldeas cercanas, ha pasado de ser un cuerpo de agua de 70 metros de profundidad a un pantano fangoso. El gobernador impuesto por Moscú, Sergei Aksionov, insiste en presentar la situación como una sequía estacional, pero los datos son claros. Esto no es un problema climático, es un desastre de gestión. A fecha de octubre de 2025, un total de 77 asentamientos en toda Crimea han sido obligados a abandonar por completo el suministro de agua corriente y a depender exclusivamente del sistema de distribución mediante camiones cisterna. Conviene detenerse en el peso real de ese dato. En pleno siglo XXI, en el continente europeo, miles de personas esperan diariamente la llegada de vehículos de abastecimiento para cubrir una necesidad básica. Esto no es infraestructura estatal moderna, es la imagen de una fortaleza medieval sitiada, incapaz de sostener la vida dentro de sus muros. Y la crisis no se limita a zonas rurales. En la ciudad de Alushta, el nuevo régimen de racionamiento resume con crudeza la situación. Agua de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la tarde. Apenas 8 horas al día. El resto del tiempo, la ciudad se paraliza. La higiene, la vida cotidiana y la actividad económica quedan suspendidas. Los residentes se ven obligados a organizar tareas básicas, ducharse, lavar ropa, cocinar, con una disciplina casi militar. Durante años, la administración de ocupación vendió al público escenarios que rozaban la ciencia ficción, túneles submarinos para traer agua, aviones para sembrar nubes y provocar lluvia, incluso la extracción de agua dulce desde debajo del mar de Azov. Todas estas promesas no fueron soluciones reales, sino maniobras costosas para ganar tiempo. Hoy, la única opción que le queda a Rusia es la perforación masiva de acuíferos, y esa decisión representa el último clavo en el ataúd de la península. Cada litro de agua dulce extraído del subsuelo es sustituido por agua salada que se filtra desde el mar. El resultado es un proceso irreversible de salinización. El subsuelo de Crimea se está pudriendo exactamente igual que su superficie. La pregunta clave es esta: ¿por qué una crisis de agua en Crimea tendría un impacto directo en el curso de la guerra en Ucrania? La respuesta se encuentra en una de las reglas más implacables de la guerra moderna: la logística. Los ejércitos no sobreviven únicamente con munición, sobreviven con agua. El colapso del sistema hídrico en Crimea ha impuesto al ejército ruso una carga logística masiva, torpe y prácticamente inmanejable. Cada camión cisterna que hoy circula por las carreteras de Crimea es en realidad un vehículo militar que no está transportando munición, combustible o suministros médicos al frente. Con el puente de Kerch sometido a cierres constantes debido a la amenaza de drones y misiles ucranianos, Rusia se ve obligada a emplear su capacidad logística limitada en algo tan básico como llevar agua. Es un caso claro de autoestrangulamiento estratégico. Moscú ha tenido que desviar cientos de camiones, enormes cantidades de combustible y miles de efectivos desde el frente de combate hacia la logística hídrica para abastecer a 77 asentamientos. Cada litro de agua que entra en Crimea es un litro de combustible que no entra en el tanque de un soldado ruso en el frente. Esta crisis no solo está erosionando la capacidad militar, sino también el frente interno. El sector agrícola, antaño motivo de orgullo en Crimea, ha sido devastado por la sequía y la salinización del suelo. La península, que alguna vez fue el jardín frutal de Rusia, se ha convertido en un enorme consumidor dependiente de suministros externos. La producción local se ha detenido. Los rebaños están siendo enviados al sacrificio porque no hay agua para el riego ni forraje para alimentarlos. Las granjas lecheras recurren a leche en polvo, alimentos artificiales, porque ya no pueden producir leche fresca. Alimentos y piensos deben ser transportados a Crimea desde Rusia y Bielorrusia, duplicando la presión sobre el ya saturado puente de Kerch y las rutas de ferry. Según informes de inteligencia ucranianos, el aumento del precio del alimento animal y la falta de agua han llevado a la bancarrota a numerosos agricultores. Crimea ya no puede alimentarse a sí misma. Miles de millones de rublos se drenan diariamente del presupuesto ruso para sostener este agujero negro económico, y este colapso está generando inevitablemente una fractura social. La administración de ocupación utiliza el agua como un recurso estratégico. ¿Quién tiene acceso garantizado? Las bases militares rusas, las villas de la élite del FSB y los hoteles de lujo, mantenidos abiertos para preservar la imagen de que todo está bajo control.
¿Quién no tiene agua? Los tártaros de Crimea, los ucranianos y las aldeas comunes. Este desequilibrio está creando una atmósfera silenciosa pero profunda de resentimiento y desafío en la península. Las protestas registradas en julio de 2025 marcaron un punto de inflexión. Por primera vez en años, una parte significativa de la población comenzó a superar el umbral del miedo. No salieron a las calles para hacer demandas ideológicas ni consignas políticas. Salieron por una razón elemental: sobrevivir. La respuesta del Kremlin fue inmediata y predecible, un reflejo de manual heredado de la era estalinista: el bloqueo informativo. En septiembre de 2025 se prepararon nuevas regulaciones legales destinadas a criminalizar la difusión de información sobre la escasez de agua en redes sociales, calificándola de desprestigio del ejército ruso o de generación de pánico. Pero prohibir la verdad no llena los embalses. Cuando la población tiene sed, la propaganda no se puede beber. El debate sobre quién es responsable de la crisis que estalló entre el líder impuesto por el Kremlin en Simferopol, Sergei Aksionov, y Moscú es una señal inequívoca de descomposición interna. Aksionov acusa al ejército de un consumo excesivo de agua. Moscú responde señalando la incompetencia de la administración local. Este intercambio de culpas revela que la crisis ha entrado en una fase caótica, fuera de control. Si esta es la situación en Crimea, la pregunta lógica es: ¿qué ocurre en Donetsk, el núcleo mismo del conflicto? La respuesta es clara y alarmante. La situación es aún peor. Allí el agua vale más que las balas. Lo que se está desarrollando no es un simple error logístico, sino lo que incluso fuentes rusas describen como un genocidio hídrico. La guerra en Donbass ha agravado una escasez de agua ya crítica, alimentada durante años por la corrupción y la mala gestión rusa. Incluso los blogueros militares favorables al Kremlin han dejado de ocultar la evidencia y denuncian abiertamente que los funcionarios designados por Moscú están condenando a la población a la sed. La voluntaria Alla Tsiterova resume la desesperación sobre el terreno con una frase contundente: cada segundo mensaje que recibo en privado es sobre agua. La gente no tiene agua. Pueblos y ciudades enteras han sido abandonados a su suerte. Localidades como Yurievka están al borde de desaparecer. Donetsk, antaño un centro cultural e industrial clave, sobrevive apenas bajo la ocupación rusa. El acceso al agua potable se limita a una vez cada varios días, y aún así solo si hay suerte. La guerra ya no llega con tanques, sino con camiones cisterna. En las calles de Donetsk, soldados y civiles hacen cola juntos para llenar bidones, una imagen que resume la degradación total del sistema. El líder prorruso de la ciudad, Denis Pushilin, declaró el 25 de agosto que la solución pasaba por tomar el control del canal Seversky Donetsk-Donbass, en la zona de Sloviansk. En términos prácticos, esto equivale a admitir que una administración incapaz de proporcionar agua a su población intenta ocultar el colapso ampliando el territorio bajo su control. Sin embargo, ni siquiera logra asegurar el suministro para sus propias tropas. Fue, en esencia, una confesión pública de impotencia. La realidad cotidiana confirma que la crisis ya no puede ocultarse. Las largas colas frente a los camiones cisterna se han convertido en parte del paisaje urbano. En asentamientos periféricos como Yanukivka, el agua llega una vez cada 4 días. En el centro de Donetsk, donde antes se suministraba cada 2 días, el nuevo estándar es una vez cada 3. Y cuando llega, su cantidad y su calidad están lejos de ser fiables. Los calendarios de suministro suelen limitarse a apenas 4 horas de distribución cada 3 días, normalmente entre las 5 y las 9 de la noche. En muchos edificios de apartamentos, la presión es tan baja que el agua ni siquiera alcanza el segundo piso. La posibilidad de que el grifo no funcione se ha convertido en una constante de la vida diaria. En estas condiciones, la población se ve obligada a transportar agua en bidones de 30 y 40 litros. No es solo una prueba física, sino una carga emocional constante. La fatiga deja de ser corporal y se transforma en agotamiento psicológico. El grito de una mujer de 78 años, ¿cómo se supone que cargue con esto?, expresa una realidad que ninguna estadística logra transmitir. Los jóvenes pueden recoger agua, dice,
Pero yo tengo 78 años. ¿Cómo voy a venir hasta aquí, llenar los recipientes y volver a casa? En algunos barrios, la vida está completamente paralizada. Hay hogares que no han recibido una sola gota de agua durante 12 días. En Donetsk, la sed ya no es una crisis temporal, se ha convertido en una condición permanente. Aunque las autoridades locales han impuesto topes de precio al agua embotellada para evitar el pánico, las colas siguen alargándose día tras día. Los camiones cisterna enviados desde Moscú no representan una solución real. Por el contrario, se han convertido en una evidencia visible de la magnitud del colapso. Las actividades cotidianas más básicas, limpieza, preparación de alimentos, higiene personal, se ejecutan ahora como operaciones cuidadosamente planificadas por horas. Sin embargo, el mayor riesgo emerge en las instituciones públicas. A medida que los depósitos se vacían, los hospitales se ven obligados a interrumpir sus rutinas de esterilización. La situación sanitaria se deteriora rápidamente y el mapa de riesgos se expande. Las interrupciones prolongadas favorecen la proliferación de bacterias y amebas en aguas estancadas. La falta de limpieza y de higiene de manos incrementa de forma dramática el riesgo de epidemias. Infecciones intestinales comienzan a propagarse tanto entre la población civil como entre los soldados rusos. Los hospitales dependen cada vez más de sueros y suplementos electrolíticos para estabilizar a los pacientes, pero estos recursos también están sujetos a la misma cadena logística colapsada. Cada retraso desencadena una reacción en cadena de crisis sanitarias. La acumulación de basura y residuos domésticos añade otra capa de peligro. La recogida irregular favorece la proliferación de roedores e insectos, agravando no solo las enfermedades físicas, sino también la presión psicológica y la degradación ambiental. Panaderías y cocinas colectivas continúan operando con cantidades mínimas de agua y condiciones higiénicas deficientes. La seguridad alimentaria se debilita, el riesgo de intoxicaciones aumenta. Las consecuencias políticas no tardaron en manifestarse. Cartas dirigidas a Putin, videos difundidos por ciudadanos y advertencias abiertas sobre controles de precios reflejan una expectativa creciente. La población exige servicios, no presión. Mientras la gente espera en colas frente a camiones cisterna, los mensajes propagandísticos pierden eficacia. Las promesas oficiales se miden por el color y el olor del agua que sale del grifo. Y cuando durante 2 semanas no hay presión alguna, las explicaciones sobre fallos temporales dejan de ser creíbles. Las inspecciones oficiales se intensifican, pero su objetivo parece ser tanto encontrar chivos expiatorios como resolver problemas técnicos. El uso del agua industrial se convierte en otra fuente de tensión. Plantas metalúrgicas y químicas continúan consumiendo grandes volúmenes de agua y reduciendo aún más la parte destinada a los hogares. Informes locales señalan que, mientras ciertas instalaciones mantienen acceso estable, los cortes domésticos se prolongan. El debate sobre quién tiene prioridad se vuelve inevitable y la reacción pública se intensifica. Para comprender plenamente esta crisis, no basta con observar la sequía actual. Es necesario mirar la historia de la infraestructura que sostiene la región. Las tuberías que hoy gotean cuentan la historia de un sistema construido hace más de 70 años y llevado más allá del final de su vida útil. El canal Seversky-Donetsk-Donbass, iniciado en la década de 1950, fue diseñado para abastecer a la región de Donetsk y sostener su desarrollo industrial. Durante décadas, ese sistema envejeció sin mantenimiento adecuado, sufrió daños irreversibles y fue repetidamente atacado desde el inicio del conflicto en 2014. Con la invasión a gran escala de 2022, la red hidráulica se transformó en un frente de guerra. Las rutas del canal atraviesan zonas de combate activo, lo que hace prácticamente imposible cualquier trabajo de mantenimiento. Estaciones de bombeo dañadas, líneas eléctricas cortadas, munición sin explotar y accesos destruidos convierten cualquier reparación en una misión inviable. Incluso las variaciones climáticas normales, sequías, inundaciones, cambios estacionales, exponen nuevas debilidades en un sistema ya al límite. Ante este panorama, las opciones del Kremlin son escasas y profundamente problemáticas. La primera, avanzar militarmente hacia Sloviansk para recuperar el control del canal, exigiría una ofensiva a gran escala con miles de soldados, cientos de vehículos y meses de combates.
Y aun logrando ese objetivo, capturar territorio no basta para restaurar un sistema hidráulico destruido. Además, cualquier intento de intervenir técnicamente implicaría un conflicto diplomático directo, ya que las fuentes de agua siguen bajo control ucraniano. El efecto dominó de esta crisis está paralizando tanto la vida civil como la capacidad operativa del ejército ruso. Un ejército no combate solo con pólvora, sobrevive con agua. Cada camión cisterna en el frente es un camión que no transporta munición, combustible o tropas. Esta situación está asfixiando la logística rusa y erosionando la moral de los soldados. La deshidratación reduce la capacidad cognitiva, ralentiza las reacciones y debilita la resistencia física. Defender bidones de agua en lugar de suministros militares crea una desventaja táctica evidente. Las imágenes de soldados haciendo cola para conseguir agua en Donetsk confirman que el deterioro no es externo, sino interno. En el ámbito sanitario, la situación es aún más alarmante. La falta de agua limpia en hospitales equivale a liberar una bomba biológica de efecto retardado. A medida que la población sobrevive con agua de cisterna de dudosa calidad y productos alimentarios artificiales, la narrativa oficial de que todo está bajo control se derrumba por completo. El impacto económico es devastador. La agricultura de Crimea, antaño símbolo de prosperidad, ha colapsado. La salinización del suelo provocada por la perforación excesiva fue el golpe final. La península ya no es el jardín frutal de Rusia, sino una carga financiera y logística que debe ser alimentada constantemente desde el exterior. Esta crisis del agua representa el fracaso definitivo del contrato implícito de Putin con su población, estabilidad y seguridad a cambio de obediencia política. Hoy, ciudadanos rusos esperan en temperaturas bajo cero para obtener agua, la necesidad más básica. A nivel estratégico, Moscú ha convertido Crimea en una fortaleza sin suministro vital. Un territorio imposible de sostener. Rusia se enfrenta en última instancia a la venganza de la geografía. En una guerra librada para ganar territorio, la pérdida del agua significa el colapso de los cimientos físicos del poder. Sin agua, el ejército no puede avanzar. Sin agua, la población no puede sobrevivir. Y sin agua, no hay futuro.